¿Y si el mapa que ves hoy de Japón no fuera el mismo que existía hace 10 años, ni siquiera el mismo que podría existir dentro de unos meses? Puede sonar exagerado, pero en realidad es una de las verdades más sorprendentes de la geología moderna. En pleno siglo XXI, en un país altamente desarrollado, con tecnología punta, satélites y mapas digitales actualizados al segundo, la Tierra sigue haciendo lo que ha hecho siempre desde su origen: cambiarlo todo sin pedir permiso. En las costas de Japón ocurre algo que parece casi imposible. Islas que nacen de la nada. Territorios que crecen como si estuvieran vivos. Y otras que simplemente desaparecen bajo el océano, como si el mar las borrara con una mano invisible. No estamos hablando de leyendas antiguas ni de historias exageradas. Estamos hablando de fenómenos reales, medidos, observados y registrados por científicos. Para entenderlo, primero hay que entender dónde estamos situados. Japón es uno de los lugares más geológicamente activos del planeta. No es casualidad. Su ubicación es, literalmente, una de las zonas más inestables de toda la Tierra. El país se encuentra sobre el famoso Anillo de Fuego del Pacífico, una gigantesca franja en forma de herradura que rodea el Océano Pacífico y concentra la mayoría de volcanes y terremotos del planeta. Aquí, la corteza terrestre no está tranquila. Está en constante choque, fricción y movimiento. Debajo del mar, enormes placas tectónicas se empujan unas contra otras como si fueran piezas gigantes de un rompecabezas que nunca encajan del todo. Algunas se hunden bajo otras, otras se levantan, y en ese proceso se libera una energía brutal. Esa energía es la que crea terremotos. Y también la que crea volcanes. Y en casos muy concretos, es la que crea nuevas islas. Imagina el fondo del océano como una especie de mundo oculto, lleno de presión. Kilómetros de agua encima, toneladas de peso constante, y debajo, magma en movimiento, roca fundida a temperaturas extremas. Durante años, incluso siglos, ese magma se acumula en cámaras subterráneas. No tiene salida. La presión aumenta lentamente, hasta que llega a un punto crítico. En ese momento, la Tierra rompe. Y si esa ruptura ocurre bajo el mar, el resultado puede ser uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta: una erupción submarina. El magma asciende, atraviesa la corteza oceánica y entra en contacto con el agua. La diferencia de temperatura es tan extrema que el choque es violento. El agua hierve, explota, se fragmenta en vapor. Rocas incandescentes salen disparadas hacia la superficie. Y poco a poco, capa tras capa, la lava se enfría y se solidifica. Así es como nace una isla. Pero lo más impactante de todo esto es que estas islas no empiezan siendo grandes masas de tierra. Al principio son apenas pequeñas elevaciones bajo el mar, luego emergen como rocas aisladas. Después se convierten en pequeños islotes. Y solo si el proceso continúa el tiempo suficiente, pueden llegar a convertirse en islas estables. En algunos casos, ni siquiera tienen nombre durante mucho tiempo. Son simplemente nuevas tierras en formación. Un ejemplo fascinante de este proceso ocurrió cerca de la zona de Iwo Jima, una región ya conocida por su intensa actividad volcánica. Allí, en los últimos años, se han registrado erupciones submarinas que han dado lugar a nuevas extensiones de tierra. Lo curioso es que estas formaciones no son estables desde el principio. Algunas aparecen tras una erupción intensa, pero semanas o meses después empiezan a erosionarse rápidamente. Porque aquí entra la otra fuerza protagonista de esta historia: el océano. El mar no es un espectador pasivo. Es una fuerza constante, incansable. Las olas golpean sin descanso. Las corrientes desgastan la roca. La sal debilita los materiales volcánicos más frágiles. Y las tormentas aceleran el proceso de destrucción. Así que lo que la Tierra construye con fuego,
El océano puede destruirlo con agua. En muchos casos, estas nuevas islas desaparecen tan rápido como aparecen. Son efímeras. Temporales. Como si el planeta estuviera experimentando consigo mismo. Pero no todas desaparecen. Algunas logran resistir lo suficiente para consolidarse. La lava sigue acumulándose. La isla crece. La superficie se vuelve más estable. Y con el tiempo, puede llegar a formar parte del mapa oficial del país. Uno de los ejemplos más conocidos es Nishinoshima. Esta isla es casi un experimento natural en tiempo real. Ha crecido de forma intermitente debido a múltiples erupciones volcánicas. En algunos periodos, su tamaño ha aumentado de manera tan significativa que incluso ha cambiado la geografía de la zona. Pero lo más importante es esto: Nishinoshima no es estable. Es una isla en construcción constante. Un lugar donde la Tierra sigue añadiendo capas de sí misma. Y eso nos lleva a una idea aún más profunda. Japón no es un país terminado. Es un país en construcción. A diferencia de otros lugares del mundo donde la geografía cambia de forma casi imperceptible en escalas de millones de años, aquí los cambios pueden ocurrir en cuestión de días, meses o años. Y no solo por volcanes. Los terremotos también juegan un papel clave en este proceso. Cuando las placas tectónicas se mueven de forma brusca, pueden elevar o hundir secciones del fondo marino. A veces, una porción de tierra que estaba bajo el agua emerge de repente. Otras veces, una pequeña isla puede hundirse completamente. Hay registros de cambios geográficos tan bruscos que mapas enteros tuvieron que ser actualizados tras un solo evento sísmico. Esto hace que Japón sea uno de los pocos lugares del mundo donde el concepto de territorio fijo es relativo. Y lo más inquietante es pensar que esto no es algo del pasado. Está ocurriendo ahora mismo. Mientras lees o escuchas esto, bajo el océano, hay zonas donde el magma sigue acumulándose. Las placas siguen moviéndose. La presión sigue aumentando. En algún lugar del Pacífico, una nueva isla podría estar formándose en este mismo instante. Japón es, en cierto sentido, una ventana abierta al interior del planeta. Un lugar donde podemos ver cómo la Tierra se construye a sí misma en tiempo real. Y eso cambia completamente la forma en la que entendemos el mundo. Porque normalmente pensamos en la Tierra como algo sólido, fijo, permanente. Pero en realidad es todo lo contrario. Es un sistema vivo, dinámico, en constante evolución. Las montañas crecen. Los océanos cambian de forma. Las costas se desplazan lentamente. Y en lugares como Japón, estos cambios no son invisibles. Son evidentes. Cada nueva isla que aparece es una prueba de que el planeta sigue activo. Sigue creando. Sigue transformándose. Pero cada isla que desaparece también nos recuerda algo importante: nada es permanente. Ni siquiera la tierra firme. Y esto tiene un impacto profundo no solo en la geología, sino también en la forma en la que los humanos entienden su propio hogar. Porque si el suelo bajo nuestros pies puede cambiar, entonces todo lo que construimos sobre él también está sujeto a ese cambio. Ciudades, puertos, carreteras, civilizaciones enteras, todo depende de una superficie que, en realidad, está viva. Japón ha aprendido a convivir con esto. Sus estructuras están diseñadas para soportar terremotos. Sus sistemas de alerta son de los más avanzados del mundo. Su población está acostumbrada a vivir sobre un terreno que, literalmente, puede moverse en cualquier momento. Y aún así, la naturaleza sigue sorprendiendo. Porque por más avanzada que sea la tecnología humana, sigue habiendo procesos que están fuera de nuestro control. La creación de una isla en medio del océano es uno de ellos.
Es un recordatorio de que, bajo todo lo que vemos, existe un mundo mucho más grande, más antiguo y más poderoso. Un mundo que no se detiene. Un mundo que sigue escribiendo la historia del planeta, con fuego, agua y tiempo. Y lo más fascinante de todo es que esa historia no ha terminado. De hecho, apenas está en desarrollo. Porque en algún punto del océano, quizás ahora mismo, una nueva erupción está comenzando. Y cuando eso ocurra, el mapa de Japón cambiará otra vez. Como siempre ha hecho. Como siempre lo hará.